Buenas noches. Gracias por su asistencia. Mi nombre es José Donaire, dirijo el sello Maquinaciones y en esta oportunidad, bueno, de nuevo agradezco pues, el apoyo de la Municipalidad de Miraflores al Centro Cultural Ricardo Palma. Hace 2 días estoy también presentando otro libro y esto es algo constante. Y este apoyo decidido de la municipalidad pues lo aplaudo, ¿no? Y no es de esta gestión, es de las anteriores. Esperemos que las siguientes gestiones pues, mantengan esta apertura, esta cordialidad. Este libro, Tiempo de la Patria Vieja, es un rescate literario y como tal, el texto lo conseguí en la biblioteca de este centro cultural, ¿no? Entonces también agradezco esa facilidad, esa nobleza de facilitar las cosas y estoy muy contento con el resultado, ¿no? Aquí Agustín ha traído un ejemplar todavía, entonces me acordé de esa palabra, no sé cómo. Bien, entonces esta noche vamos a contar con los comentarios de Guillermo Guedes, de Marisa Bazán y de Agustín Prado. Y les leo sus biografías. Guillermo Guedes Ontaneda es promotor cultural y comunicador. Como gestor cultural ha organizado diversas actividades como conferencias, conciertos de distintos géneros, recitales, presentaciones de libros y muestras de arte. Cuenta también con experiencia en diversos campos del periodismo, en televisión y prensa escrita, haciendo análisis tanto económico como político. Asimismo es experto en temas palmistas, incluyendo estudios, artículos periodísticos, conferencias, exposiciones y paneles en temas relacionados con Ricardo Palma, su vida y obra, además de temas literarios y culturales en general. Desde hace 15 años es director de la Casa Museo Ricardo Palma. Marisa Bazán estudió Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obtuvo un máster en Historia del Mundo Hispánico por la Universidad Jaume I de Castellón. Es autora del libro La participación política de los indígenas durante las Cortes de Cádiz, Lima en el ocaso del régimen español, 1808-1814. Ha publicado en 2012 por el Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la investigación El Indio, don Gaspar Jurado y su lucha por la escribanía de Cámara de la Real Audiencia de Lima, 1811-1812. Es profesora de la Universidad de Lima. Y también tenemos a Agustín Prado Alvarado, el profesor titular de Literatura Española y Panamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de Lenguaje y Literatura en la Universidad de Pesán. Fue jefe de investigación de la Casa de la Literatura Peruana entre 2009 y 2014. Con Sandro Chiri editó el libro Las cartografías del poder en la obra de Mario Vargas Llosa, Ensayos literarios, 2014. Ha coordinado números monográficos para las revistas literarias América sin nombre de la Universidad de Alicante y Mitologías Hoy, revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos de la Universitat Autónoma de Barcelona. Un fuerte aplauso para los comentaristas, por favor. Y empezamos con Guillermo Guedes, ¿no? Con Guillermo en calidad de anfitrión, ¿verdad? Muy buenas noches. Quiero saludarlos y agradecer a todos vuestra presencia y darles el saludo de nuestro alcalde, doctor Carlos Fernández Ochoa, y nuestra gerente de cultura, la señora Rosario Chinquinquilla. Este centro cultural que lleva el nombre egregio de Ricardo Palma cumple este año 30 años de construido. Antes existía acá una biblioteca, que es una zona cultural de mucho tiempo. Según nos cuentan, este espacio también fue escenario de la batalla de Miraflores. Hay gente que siente cosas raras acá, sobre todo en este espacio. Y este magnífico centro cultural fue construido por el gran alcalde de Miraflores, que fue Alberto Andrade Carmona.
Miraflores tiene todos los días actividades culturales en distintos espacios. Y si hablamos de Ricardo Palma, está ligado mucho a Miraflores. Tenemos la avenida Ricardo Palma, la estación del Metropolitano Ricardo Palma, el Parque de Tradiciones, el monumento a Palma en la avenida que lleva su nombre, el monumento a Palma sentado en el Parque de Tradiciones, el Centro Cultural Ricardo Palma, la Biblioteca Ricardo Palma, la Biblioteca de los Niños Augusta Palma. Y por supuesto, mi alma mater, de alguna manera, la Casa Museo Ricardo Palma, hoy cerrada desde hace 2 años, por una construcción de 2 torres, una de 24 y una de 22 pisos, que tuvo el aval del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura que debía proteger, de acuerdo a la ley de monumentos nacionales, que un artículo dice un monumento nacional es protegido no solo en su espacio, sino en su entorno. No podría haber permitido una construcción de 6 sótanos y 2 torres a 1 metro de una casa histórica que es monumento nacional, una casa de adobe que ya tiene 114 años. Pero estamos en el país, como él dijo, ¿no? ¿Cómo decían? Si Kafka fuera peruano sería un escritor costumbrista, ¿no? O Perú, un país de desconcertadas gentes. Y eso lo vemos porque este libro, que acá Antonio ha traído, nunca se editó en el Perú, más que ahora. Por eso mi invitación es a San José. Es un momento histórico, yo creo, para la familia Palma, para Miraflores, es un momento histórico porque este libro, que ganó un premio, no se editó, ¿no? Y un día como hoy, y quiero ser muy preciso y hacerlo lo mejor posible porque Angélica Palma acá me está mirando en esta foto fijamente a los ojos y de forma un poco adusta, como decían, adustan, ¿qué vas a decir, no? Este libro, un día como hoy, retrocediendo 100 años en Madrid, Angélica Palma lo estaba escribiendo. Un día como increíble, ¿no? Si hacemos el túnel del tiempo, estaría ella en el centro de Madrid, una ciudad tan hermosa, escribiendo, no sé si a manuscrito o máquina, este libro, que es muy interesante. Bueno, ya una vez dice Lidia José, que ya editaba el libro de Palma, todo lo que hagas por Ricardo Palma él te lo va a agradecer, y lo que deje hacer él te lo va a demandar. Y se lo ha tomado muy en serio, porque este sería el tercer o cuarto libro que está haciendo sobre Palma y sobre su hija. Angélica Palma nace el 24 de noviembre del año 78, y ese año es el año en que Ricardo Palma se muda a Miraflores con su esposa, Cristina, y con sus 2 hijos, Clemente y Angélica. En realidad, por la fecha, lo más probable es que Angélica haya nacido en la calle Centro. Hoy Jerónimo ponía a 5 cuadras. O sea, estamos hablando de una escritora nacida en Miraflores. Esa misma casa fue saqueada e incendiada el 15 de enero de 1881, cuando Angélica tenía 2 años y medio, por el invasor. Su familia había salido, se puede ver que 2 días antes Barranco y Chorrillos habían sido quemados por la gente de ellos, ¿no? Porque eso hay que decir, ¿no? La gente murió achicharrada en Barranco y Chorrillos, ¿no? Palma no se fue, Palma participó en la defensa de Miraflores en la zona que ahora es el reducto número 2. Miraflores habían 5 reductos. Entonces ya imagínense, una bebé de 2 años saliendo como refugiada con su mamá, con su hijo, con su hermano, ¿no? Yéndose a Lima. Y cuando las últimas tropas invasoras salen de Lima, llevándose todos los monumentos, libros, tesoros, hasta la Casa de la Moneda y el Archivo Nacional, Ricardo Palma es nombrado director de la Biblioteca Nacional, y de ahí el mote que se lo dijeron, queremos que usted sea un bibliotecario mundial. Entonces, desde ese momento, digamos, tenía 5 años y medio, Angélica vivió durante 29 años en el segundo piso de la Biblioteca Nacional, y veía recorriendo estos pasillos, encontró así como su padre en una labor quijotesca, volvió a llenar estos espacios con libros, con estantes, y se recuperó también mucho del Archivo Nacional, porque también fue el restaurador del Archivo Nacional. Entonces vemos una Angélica Palma que ha escrito varios libros, que ha sido una persona de avanzada, una periodista, en fin, una persona de mucha cultura,
que desde muy niña se nutrió de libros de historia, ¿no? Y en esa biblioteca, siendo Palma el director, le dio cobijo al más grande retratista peruano, que fue Carlos Bacaflor, y descubrimos en la casa museo, ya sabía que había un retrato de Angélica Palma. Cuando lo hemos restaurado la casa, hoy cerrada, se limpió el cuadro y decía: a mi amiguita Angélica Palma, C. Bacaflor. El joven Bacaflor, al quien Palma acogió en la biblioteca, pintó un lindo cuadro de ella que nosotros prestamos a una retrospectiva Bacaflor hace unos años en el Museo de Lima. Y en esa misma biblioteca ella conoció al futuro padre de la arqueología peruana, Julio Centello, un joven provinciano, que era amigo de su hijo Ricardo, y que Palma acoge también en la biblioteca. O sea, miren la calidad de estos personajes, de estas personas que estaban en la biblioteca, que nutrieron a esta niña a convertirla en una gran escritora y una gran intelectual. Quiero decir además que sale en el prólogo también de Giovanna Porarolo, cuando dice, ¿no? La gente comenta siempre de Angélica como la secretaria de su padre, la asistente de su padre, la promotora de su padre, la editora de las tradiciones, y fue tan importante esa labor que se olvida que fue una gran escritora, una gran periodista, ¿no? Una gran intelectual, especialista, ¿no? Y uno de esos descuidos, pues, hoy día de alguna manera se revierte con la edición de ese libro. Es extraño para mí haber sabido y haber investigado y haber leído un libro que se llama Cartas a Cristina, cómo Ricardo Palma lleva a su hija de 12 años y medio, 13 años a España durante 10 meses, y a su hijo Ricardo, tenía 9 años, por ahí, a España 10 meses, ¿no? Y lo separa, es una cosa rara, se lo lleva 10 meses. Y esos 10 meses que estuvo Angélica también fueron una enseñanza extraordinaria, porque su padre, que era muy promotor de sus hijos, le compró un libro de autógrafos, y se encargó de llenarlo con los grandes escritores, intelectuales y poetas que estuvieron en el Congreso Iberoamericano de Escritores en España en 1892. Ella ya había conocido a Rubén Darío, que visita Palma en la biblioteca, y en ese libro de autógrafos, que también tenemos el original, dice lo siguiente, por ejemplo, ¿no? El poeta Zorrillo ha estado en casa, es un viejecito, 79 años, muy encantador. A Angélica le dio medio docena de besos. El 30 de septiembre, Zorrilla devolvió el álbum a Angélica, que ahora está en poder de Menéndez Pelayo. No bajarán de 40 firmas notables que lleve a Lima. Un escritor, José Alcalá, gaitiano, dice: Angélica Palma, ha sido coincidencia bien rara, niña, que hayas merecido por tu nombre y por tu cara la palma de tu apellido. Rubén Darío le escribe, bueno, lo corto, ¿no? Porque es largo, un poema: tu ardiente alma solitaria, como una esencia ideal, halló en tu forma carnal femenina urna estatuaria. Tu rostro de joven diosa, una linda estrofa alegra, tus ojos con rima negra, tus labios con rima rosa, ¿no? El autor del modernismo, Rubén Darío. Ramón de Campoamor: ¿de qué me sirve la misión si al cabo que llegue a ser rey seré tu esclavo? Entonces, toda esta playa de grandes escritores conoció a esta niña, esta joven, y me imagino pues, que fue un aporte importantísimo para su intelecto, para su creatividad, ¿no? O sea, su otro hijo Ricardo, que estuvo ahí también, fue un gran médico, sería uno de los grandes médicos hoy, y sus operaciones, sus avances médicos fueron escritos en variedades de libros, pero él no escribió. Entonces, esa de alguna manera pienso que fue lo que nutrió a Angélica para ser una gran escritora y periodista. Y miren qué curioso, su hijo mayor, Clemente, que también fue escritor y que tuvo el tino de no escribir tradiciones, no más bien cuentos y alguna novela, también fue periodista. Angélica periodista, y Ricardo Palma también fue periodista. En el otro tema, quería comentarles, este libro se infiere que lo que ahí ocurre es una guerra civil, digamos. Me di cuenta de eso cuando el siglo pasado estuve por segunda vez en Buenos Aires y visité un museo de historia, como si era el Museo de Historia del Perú, un museo de historia interesante. Me llamó mucho la atención que por lo menos un tercio o más de este museo
al cual había poquísima gente, porque pregunté en el hotel y nadie lo conocía, o sea, realmente no era una cosa que la gente conociese. Estaba lleno de objetos peruanos, objetos precolombinos, huacos, telares, objetos de los incas, túnicos, parecía haber entrado al Museo de Lobo, al Museo Blanco, ¿no? Me pareció. Y después fue subiendo y había cosas del Perú virreinal, y después vi algo que me llamó mucho la atención, que eran banderas de regimientos peruanos, unas banderas blancas con la cruz de Borgoña, que es una cruz leñosa de los tercios españoles, que fueron la fuerza principal de Europa en el siglo XVI, y que formaban parte del Ejército Real de Lima. Y tenían abajo un nombre, por ejemplo, Regimiento Cerro de Pasco, me acuerdo, por decirle, con la cruz de Borgoña, Regimiento Cusco, por decirle. Dije, ¿qué hacen estas banderas, no? O sea, estas son banderas de soldados peruanos que ahora están en Argentina y que me imagino estuvieron combatiendo en el Alto Perú, digamos, cuando la invasión argentina o del Río de la Plata, no existe Argentina, todas las Provincias Unidas fracasó y fue detenida. Y ahí me di cuenta y empecé a investigar empíricamente, como no soy historiador, que de alguna manera la independencia del Perú fue una guerra de todos contra el Perú. Y eso, cuando el 9 de diciembre se conmemoran 200 años de la batalla de Ayacucho, debo recordar que la división Monet, la división Villalobos, la división Valdés, que combatieron ahí, si bien los oficiales más altos eran españoles, la tropa era peruana, ¿no? Y al otro lado estaban, la mayor parte de los soldados eran gran colombianos, algunos argentinos que quedaban, ¿no? El regimiento de granaderos. Y eso es lo que se infiere de este libro, ¿no? Si uno lee este libro, que una guerra donde habían padres contra hijos, hermanos contra hermanos, vecinos contra vecinos y amigos contra amigos. Entonces, más es lo que yo pienso, ¿no? Que fue como una guerra civil. Y no será esa razón que, si bien ganó un premio por su calidad literaria, la calidad del lenguaje, en fin, la historia, por eso no se publicó. Por eso alguien se puso, porque si han hecho un edificio de 22 pisos junto a la Casa Museo, que lo ha avalado el Ministerio de Cultura, ¿quién saboteó para que no sea? ¿No? Lo dejo ahí. Entonces yo me di cuenta en Argentina que esta es la mitad de este museo, cosas que han traído, se robaron, saquearon, y hay testimonios de la época que el ejército de la Gran Colombia se comportaba como un ejército de ocupación que saqueaba, expoliaba, ¿no es cierto? Y al final el Perú tuvo que pagar con dinero o con territorios la deuda porque nos cobraron cada bala, cada caballo que trajeron, en especial copas, ¿no? Que era un pirata. Los hermanos Leandro y Ramón, esto es otra historia, ¿no? Los hermanos Leandro y Ramón Castilla, ¿no? El futuro presidente del Perú, pelearon por el ejército que ahora se llama realista, pero en realidad el ejército real del Perú, en 1812. Y después uno de ellos, Ramón, se pasó al lado peruano y su hermano siguió en el lado del ejército real. Ambos se vieron por última vez antes de la batalla de Ayacucho. Entonces, también hay otros grandes personajes de nuestra historia que estuvieron en un bando o el otro, ¿no? Y recordemos que un presidente del Perú, el marqués de Torretagui, que de alguna manera Bolívar llega y se convierte en el gran dictador y lo saca, muere descorrupto en el Real Felipe, ¿no? Donde antes había habido un motín de tropas argentinas, chilenas y peruanas porque no le pagaban. Entonces le abrieron la puerta, ¿no? Entonces Palma escribiría después un drama histórico de cuando tenía 19 años que se llama Rodil, que trata de esta época. En cuanto a la historia, ¿no? 100 años después, esta novela histórica nos abre una visión de un drama familiar que debe ser repetido en muchas familias peruanas, ¿no? Y mucha gente, pues, incluso en los versos blasón, ¿no? De José Santo Chopano dice, cuando evoco el coloniaje, ¿no? El Perú no fue colonia, el Perú fue un virreinato. Colonia fue la Capitanía General de Chile, la Capitanía de Venezuela. El Perú fue un virreinato y el virrey del Perú era un puesto mayor que el virrey de México. Era un ascenso, ¿no?
El buen trabajo que hizo el capitán general de Chile, Ambrosio O'Higgins, el rey irlandés, lo hizo peor de ser el rey de Perú. Y su hijo, que después reconoce, Bernardo O'Higgins Riquelme, nacido en Chillán, lo trae a Lima a estudiar porque en Chile no, la capitanía no había colegios del nivel que él quería para su hijo, ¿no es cierto? Recordemos que O'Higgins muere en Perú y los únicos descendientes de O'Higgins, de Bernardo, a través de su hijo, son peruanos y son morenos, de Cañete. Esta novela, lo que él dio, me pareció muy bueno, una riqueza de lenguaje. Hay una palabra que nunca había escuchado que se llama pródromo. Nunca la había escuchado, la pone 2 o 3 veces. Pródromo, que significan los primeros indicios, digamos, de que uno, es como decir, me siento justo resfriado, eso es un pródromo, ¿no? Tiene una gran riqueza de lenguaje. Yo creo que haría una excelente película si el Ministerio de Cultura quisiese reparar en algo el daño que le ha hecho a la Casa Museo, podría financiar una película cuyo sería escrito por nuestro amigo José Donaire. Seguramente tenemos, porque es una novela esto realmente, los personajes, realmente me pareció muy interesante. Nunca la había leído. Y para terminar, como diciendo que realmente me ha emocionado, no había leído la novela, creo que es una reparación histórica que después de 100 años esta novela se edita en el Perú. Es una reparación para Angélica Palma, una gran mujer. Don Ricardo, donde esté, estará muy contento. Esto debería ser de lectura de todos. Y quiero dar para finalizar, nosotros somos muy buena gente con gente que no debemos ser. En el Congreso de la República está el retrato de don José de San Martín, libertador del Perú, y está el gran retrato de Simón Bolívar, enemigo del Perú. Enemigo del Perú, saqueador del Perú. Las guerras que el Perú ha tenido en el siglo XIX y en el siglo XX son productos de lo que hizo Bolívar en el Perú. Producto de su ambición. Fue un ambicioso, no tenía por qué haber venido acá. San Martín no tenía por qué haberse ido. Si nos demorábamos en ser independientes 5 o 10 años, a la larga lo habríamos sido. Y estas cosas nos enseñan, ¿no? Yo lo he deducido, lo he visto, sé que hay un autor que ha escrito algo así como Bolívar en el medio Perú. Y leyéndolo, si bien es cierto, Angélica trata a Bolívar como un personaje, lo admira, el libertador, y Ricardo Palma tiene varias tradiciones de Bolívar, la última frase de Bolívar, justicia de Bolívar, y otras más. Un gran enemigo del Perú, ¿no? Y así como algunos dicen que no debe existir una avenida Nicolás de Piedra, tampoco debió ponerse a Bolívar, si lo estudiamos bien, en el Congreso de la República, me parece. Muchas gracias. Un disclaimer, ¿no? Las opiniones son personales, cualquier demanda nuestra no competirá esa amiga, pero como dice este amigo que ¿cómo se llama? Bueno, este periodista que lo acaban de, no hay delito de opinión, dice, ¿no? Le han quitado todo todas las computadoras, el celular, hasta el mayordomo le han quitado su celular, pero no creo que llegue a tanto, no sea un Bolívar, o el aplicador de Bolívar. Yo también lo era, cuando le leía a Palma decía, escucha, Bolívar, ¿no? Pues sí se Bolívar, pero sí le dio el Perú. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, agradecer al público presente, a Pepe Donaire que está haciendo estas publicaciones que contribuyen a la construcción del proceso de independencia, pero desde una mirada de la literatura. En mi caso yo soy historiadora y también agradecer al panel y también a la institución que nos ha recibido el día de hoy. Como bien lo dijo el señor Guillermo, esta obra que tengo en mis manos debió haber sido publicada hace 100 años.
en realidad no solo esta obra, según lo que se cuenta en la etapa donde se da el premio, la obra Tiempos de la Patria Vieja quedó en segundo lugar. Ya hubo otro ganador y ambas obras debieron haber sido publicadas, pero no se hizo ninguna. Las razones, la verdad, no las tengo claras, pero como pasa siempre en el Perú, muchas veces, y lo hemos visto en algunos de los que ha citado el señor Guillermo, como Vallejo, muchas veces los peruanos y peruanas tienen que irse a otro lugar, a otro país. En este caso, a Angélica Palma, a la que estamos homenajeando el día de hoy, y agradeciendo a Pepe Donaire por haber publicado lo que hace 100 años debió haberse hecho. Se va a hacer en Buenos Aires, ¿no? En otro país, hacia 1926, 2 años después de que debió haber alumbrado en el Perú. Eso nos invita a reflexionar, ¿no? Algo que suele suceder con la educación, con la cultura, que muchas veces los gobiernos no le dan la relevancia. Y en ese sentido, tenerlos a ustedes aquí presentes y hablar de esta mujer, pues me resulta bastante importante, igual que el sello Maquinaciones, dándole este premio que ella debió haber obtenido. Bien, por otro lado, hay todo un debate sobre Angélica Palma. Tenemos, por ejemplo, a María Pía Silve de Luca, quien plantea que ella no sería catalogada como feminista propiamente. Ella más bien es una embajadora del conocimiento, porque el solo hecho de ser mujer no quiere decir feminismo en términos actuales, estoy hablando, en términos actuales. Pero sin duda, dentro de la historia de las mujeres, Angélica Palma fue una embajadora importante, viajó a muchos países, incluso la muerte le llega en Argentina, en un ciclo de conferencias, le da, si no me equivoco, un paro al corazón, viajando, y ella se va a este mundo haciendo lo que le gustaba, que era difundir la cultura. Entonces es una mujer peruana que está teniendo una voz y en ese sentido es importante de valorarla. Además, ella también se ocupa de lo que serían las tradiciones peruanas, de hacer su edición. Se va a España, va a pasar su tiempo para hacer la primera edición de tradiciones peruanas y luego va a publicar la biografía de su padre. Ella como hija, a nivel personal, estuvo siempre al lado de Ricardo Palma. Entonces, que este intelectual haya estado con nosotros, detrás también estuvo su hija. A ella se le va a deber muchas de las cosas que habría dejado Ricardo Palma. Sin ella seguramente quizás él no hubiera podido seguir con su actividad intelectual. Entonces, también por ese lado. Ahora, hay otros que dicen que Angélica Palma siempre quiso escribir y al principio ella lo hacía usando seudónimos. Según algunas teorías, dicen que ella no quería usar el apellido de su padre para que su producción sea valorada como ella, ¿no? Va a utilizar sobrenombres y ya luego va a comenzar a firmar con su nombre y apellido, y va a ser más claro esta participación. Ella va a ser muy reconocida, ¿no? En ese momento se hablaba de poemas, intelectuales de la época van a tener en Angélica Palma una mujer que representaba justamente esta producción intelectual. Incluso el jurado que calificó esta obra fueron varones, bueno, ustedes saben que los hombres pues eran los que más tenían participación, y bueno, igual ella logró ganar, ¿no? En un concurso bastante importante. Por otro lado, también Angélica Palma es una muestra de la mirada que se tiene sobre la independencia desde los ojos de una persona 100 años después,
porque esto se hace en el marco del centenario. Se estaba celebrando la independencia oficial, la proclamación del 28 de julio y hasta 1924 los 100 años de la batalla de Junín y de Ayacucho, que ahora estamos justamente en los 200 años y sale esta publicación. Entonces es la mirada de una mujer. Si bien es cierto, es una mirada desde la literatura, historiadores como Porras, Barrenechea van a valorar, porque yo revisando la obra encuentro varios datos donde se nota el interés de no solamente hacer la ficción, sino que también darle contenido, información histórica. Se nota que esa mirada la tiene, no inventa todo lo que está aquí. Si bien hay personajes que no son propios, vamos a tener pues que en su obra Angélica Palma recoge hechos importantes. Esta obra nos habla de un momento de la historia donde hay una crisis. Esta crisis se desarrolla cuando los realistas retoman el Callao hacia 1823. En medio de esta situación hay un debate, una discusión, cómo poder lograr que los monarquistas no triunfen. Entonces, en ese contexto se narra la obra. Y eso fue cierto. Hay una toma de los castillos del Callao, una toma importante, que en el caso de este personaje que es el señor Inestrosa, él un poco está dando su opinión y él piensa y tiene la esperanza que esto va a lograr que la causa de la monarquía triunfe. Y es verdad, o sea, en este momento hay muchas ambigüedades dentro de los peruanos y peruanas. Y esto se retrata aquí en la obra. Algo que es quizás ficción, pero que no es tan ficcional, o sea, fue real. Entonces, Inestrosa está, incluso comienza con una costumbre, porque también podemos encontrar costumbres que recoge la autora de la época, que obviamente hay que contrastarla con las fuentes, pero, por ejemplo, esto del rosario, están orando, están rezando, pero se observa a los hijos de Inestrosa, de Rodrigo Inestrosa, como que dudosos, y hay una voz que es la de Angélica Palma, que hace como una pregunta: ¿será cierto que realmente están pidiendo porque la causa de la monarquía triunfe? Y es que eso es lo que va a ocurrir en los hogares. Entonces imaginemos, somos aquí una familia, los cuatro, y de repente los de mi costado son patriotas, y Pepe y yo somos realistas, y somos familia, ¿no? Entonces, pues obviamente los hijos en esa época le debían obediencia a los padres. Para Fernando le va a resultar difícil poder confesar que él es patriota, porque él es patriota, y se ha hecho patriota, según lo que se narra aquí, debido a la influencia de Aguilera. Aguilera había sido un niño que había crecido en la casa de Rodrigo Inestrosa, que había sido hijo también de un peninsular. Inestrosa es peninsular, y que había compartido con estos niños que ahora son grandes, habían compartido anécdotas. Entonces, lo que nos dice Angélica Palma es algo que también ocurre, ¿no? Que muchos peruanos van a viajar a la península. Y eso es lo que un poco ella narra en el caso del personaje Aguilera. Él viaja y nuevamente Angélica Palma recoge algo histórico, las famosas Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz lo pueden encontrar aquí. Supuestamente los Aguilera han viajado a España motivados porque hay convulsión en el Perú. Entonces, sí, si bien no lo menciona propiamente la autora, aquí antes de que llegue San Martín, la expedición llamada Fase Continental, ya hay rebeliones, hay levantamientos.
de Tupac Amaru, la gran rebelión, que además es antecedida por otras rebeliones, hacia el propio principio del siglo XIX, por ejemplo, la rebelión de Aguilar y Ubalde, que sí lo cita la autora. Ella habla de que el padre de Aguilera había combatido como peninsular a esta rebelión de 1804 en el Cusco, y motivo por ello había muerto. Entonces, luego están rebeliones como Huánuco, Cusco con Pumacahua, Tacna, otras rebeliones, es decir, las provincias, como las llamamos ahora, están teniendo bastante actividad, y esto algo menciona este libro, pero novelado, en un lenguaje de la época, porque también se destacan muchas palabras, como se mencionaba anteriormente, que son rescatables para la lingüística. Entonces, en esa situación, los Aguilera pues viajan a España pensando que van a encontrar una tranquilidad, pero no, están las Cortes de Cádiz, está la invasión de Napoleón, y es allí donde además nos cuenta cómo este personaje se hace masón. Entonces eso también es parte de lo que ocurre. San Martín era masón. La masonería, dentro de la contribución del proceso de independencia, lo recoge Angélica Palma en su obra. Y él allí, luego de vivir un poco una vida alocada, una vida con mujeres, ¿no? Porque eso lo van a encontrar si revisan el libro, él como que madura y dice: voy a luchar por mi patria. Es más, lo que establece Angélica Palma es que es una ley. La ley es lograr la independencia de América. Y regresa a Aguilera, y regresa a la casa de los Inestrosas. Y él se enamora de la hija del señor Inestrosa, pero Rodrigo Inestrosa se da cuenta que él es patriota. Y a pesar del cariño, de la estima, de justamente este retrato de pelearnos, ¿no? Somos una familia y nos peleamos porque sabes que, Agustín, te descubrí que tú eres patriota. Entonces, yo soy monarquista, pues. Entonces, acá rompemos la amistad, bye bye, y eso es lo que le pasa, eso es lo que se narra. Aquí ustedes pueden encontrar emociones, porque la guerra de independencia no solamente fue tácticas militares, es cierto, hubieron emociones, miedo, incertidumbre, dudas. A veces nosotros juzgamos con los ojos del presente porque nosotros ya no sabemos el cuento. Nosotros ya sabemos que finalmente se da la capitulación de Ayacucho, que los realistas peninsulares se van a España, algunos se quedan. Sabemos que la causa patriota es la que triunfa, pero en la época, Lima está con los patriotas y luego se van los patriotas, como es el contexto de este libro. Llegaron los realistas, ¿qué hacemos? ¿Van a matar a mi mamá? ¿Van a matar a mi papá? ¿Qué hago? ¿Sigo siendo patriota? ¿Me conviene ser patriota? Pero ¿cómo vas a decir eso, Marisa? Tú eres historiador. Pero claro que sí. Por eso es que hay que entender que, y el libro lo retrata, hay muchas dudas. Y hay conflictos entre familia. O sea, al personaje Aguilera le duele el desprecio del señor Rodrigo, le duele porque lo quiere, porque lo estima, pero lo que nos evidencia es que en ese momento los hombres y mujeres tienen un amor más grande. Por un lado, el rey, porque ella amor al rey. ¿Cómo va a querer al rey? Por supuesto, son 300 años, 3 siglos que te han enseñado el amor al rey. Es más difícil, más bien, amar a la patria, una patria que se está construyendo en la guerra y que aquí se retrata. Y bueno, Fernando justamente conecta con este amigo y entra también, siendo hijo de Rodrigo Inestrosa, a la causa de la patria. Entonces, se ve una serie de sentimientos que Angélica Palma trata de recoger y que obviamente la literatura te lo permite. Yo justamente estoy investigando la vida cotidiana en la guerra de independencia. Pero este libro, si bien retrata acontecimientos históricos que nos pueden ser muy útiles, porque luego retrata también la batalla de Ayacucho y nos habla de cómo se da un momento
de encuentro. Y Fernando Hinestrosa está dentro de los ejércitos que pelean por la patria. Y además, Angélica Palma habla de los húsares de Junín, que también se está ahora conmemorando. O sea, pueden encontrar datos históricos, novelados, pero en Ayacucho también nos da como dato por qué Bolívar no va a la batalla de Ayacucho. Eso está en el libro. O sea, hay datos importantes que lo encuentras en un libro de historia, pero aquí de repente con algo más, ¿no? Que es justamente este lenguaje que te hace imaginar con personajes lo que está pasando en la época. Ella no sale mucho del contexto histórico, pero le agrega obviamente estos personajes ficcionados. Entonces, Fernando está contento porque en esa batalla hay un momento previo. Hay un momento donde antes de iniciar la batalla de Ayacucho, las familias se iban a dar un saludo. Porque en el caso de Hinestrosa, él estaba del lado realista y estaba peleando del otro lado. Y Fernando va a buscar a su padre, emocionado, le pide a Juan María Aguilera que vaya con él, y Juan María Aguilera no va no porque no quiera, sino porque no quiere incomodarle, dice él. Entonces, un poco nos hace pensar en cómo estos hermanos, primos, amigos están en medio de una guerra en un lado y en el otro lado. ¿Qué sentimientos se han generado? En la batalla obviamente tenían que lograr el triunfo. Fernando va a buscar a su padre, no lo encuentra. Él no ha decidido no ir. Él escucha que está con Valdés, uno de los más importantes oficiales del lado realista. Y bueno, tiene que ir a la batalla. Al final, la obra retrata cómo en Quinua, tras la capitulación de Ayacucho, se hace un almuerzo y se cita personajes importantes como Miller, como Sucre, que están allí. Y bueno, ella hace ingresar a Hinestrosa. Y Hinestrosa está callado, no está contento con el resultado, porque han perdido. La causa monarquista perdió. Y bueno, allí identifican que su hijo Fernando era patriota. Y le preguntan por Fernando y él se queda en silencio. Y luego ya en Valdés, en un lugar más privado, le dice: pero ya déjate de comedias. O sea, tu hijo está dentro de los nuevos tiempos. O sea, como que trata Angélica Palma de mostrar el pensamiento de la juventud, y no solo de la juventud, sino de aquellos que estaban entrando y superando esta monarquía y yendo hacia la patria, hacia la nueva patria, hacia la república. Y él como que no quiere entender. Allí nos muestra cómo los peninsulares les resulta difícil aceptar que han perdido, que la monarquía ya no está. Pero hay un sentimiento que lo mueve finalmente a ir con su hijo. Su hijo está herido, ha resultado herido. Entonces Aguilera lo lleva donde su hijo y él se encuentra. Entonces le dice: hijo. Como que Angélica Palma está allí humanizando este momento tan difícil que vivieron los hombres y mujeres de ese entonces. Y al final la obra cierra, bueno, estoy coreando, ya. Al final Hinestrosa acepta la patria, pero para sus hijos, y él se va a España. Y eso es lo que pasó. Muchos españoles peninsulares se fueron, no se quedaron, algunos se quedaron. Es que en realidad lo que estoy contando es algo que se sabe, ¿no? Ahora, yo quería cerrar un poquito esta narración donde, reitero, sí considero esta obra muy importante en el sentido de que podemos enterarnos de cómo fue el año 1823 hacia el año 1824 de una manera novelada, pero con datos históricos, valorada por historiadores como Porras Barrenechea,
pero que además nos acerca a los posibles sentimientos de la época, que es algo bastante interesante de entender, que nos permite comprender por qué los peruanos y peruanas tuvieron dudas. No hay que quedarnos en los juicios de valor, hay que ponernos en los zapatos de la época. El mismo hecho de que un realista termina aceptando a medias porque sus hijos han abrazado la patria, pero ellos deciden retirarse. Y por otro lado, hay un debate historiográfico si la independencia fue conseguida o fue negociada. Bueno, en realidad hay varios términos. ¿Ya? Aquí hay un prólogo, la edición que tiene Agustín, permíteme Agustín. Bueno, hemos agarrado todos el libro de Agustín. Esta es la original, ¿no? Publicada en Argentina, y esta es la de ahora. Aquí ustedes van a encontrar un prólogo, ¿ya? Y van a encontrar también reflexiones del señor José Donaire al final. Esto no el original no lo tiene. Hay una estudiosa importante, Poyarolo, ¿ya? Y ella justamente habla de ese debate. Y en ese debate hay una importante contribución de este libro, que se suma a que más que solo conseguida, ¿ya? Es decir, los peruanos querían la independencia, sí, una parte de los peruanos, concedida, es decir, vinieron San Martín y Bolívar y nos independizaron, cosa que se ha cuestionado hartamente, ¿ya? Pero en realidad aquí hay una guerra civil, hay una fuerte guerra civil. No es peruanos contra españoles, es peruanos, mestizos, negros, indígenas o indios, como les decían en la época, criollos, peninsulares, que están abrazando por un lado la idea de patria y por el otro lado mantener la monarquía. Para los monarquistas no fue fácil, hay que ponernos en su lugar, hay que entender a Hinestrosa, hay que entenderlo. Él al final acepta, hemos perdido, pero no acepta abrazar la patria, hay que entenderlo. Y eso no es ir en contra de la nación, es una realidad. O sea, si tú eres una persona que toda tu vida has tenido la idea de la monarquía en tu cabeza, ¿cómo quitarte? Es difícil, hay que entenderlos. Como obviamente valorar también ese sacrificio que hicieron los que pelearon en la guerra por la patria. ¿Y qué era la patria? La patria era una promesa de una vida mejor. Reflexionar si hemos cumplido con esa promesa. Fernando, herido, simboliza a todos los heridos y muertos de la época. Y toda la tristeza, porque seguramente las familias, así un hijo era patriota y el otro era realista, el llanto fue igual, eran vidas que se estaban yendo. ¿Y cuántos de nosotros recordamos esos sacrificios? Por eso es que este libro es importante de leerse, es la mirada de una mujer 100 años después de la guerra de independencia. Y bueno, fue un enfrentamiento familiar, como fueron muchos de los enfrentamientos. No podemos decir peruanos, la idea de peruanos se va construyendo y creo que todavía seguimos en esa construcción, todavía no nos identificamos verdaderamente. Y es triste, sobre todo verlo, no solo en los líderes, a veces criticamos a los líderes, pero los ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Leamos este libro, por ejemplo. Y bueno, quiero decir algo sobre Bolívar. Bueno, Bolívar tuvo un papel importante, ¿ya? Obviamente él tenía sus intereses políticos, pero hay que separar, ¿no? Lamentablemente, Bolívar llega en un contexto, y quería recordárselos, donde tenemos a dos presidentes. Oh, qué repetición, ¿no? De acontecimientos. Varios presidentes, teníamos dos, y la independencia estaba en medio, en peligro. Teníamos a un Ribagüero en el norte y Torretal en Lima, y Ribagüero negociando con los realistas. Entonces el Congreso decide, ese Congreso, ¿ya? Decide, ¿qué hacemos? O sea, han quedado muy pocos, han muerto muchos miembros del ejército que dejó San Martín.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues tienen que traer aliados, porque aquí en Perú estaba toda la fuerza de los realistas, y Angélica Palma también lo dice, que Juan Manuel Aguilera es consciente que Bolívar ha venido, no por los colombianos como lo llaman, no han venido porque amen a los peruanos, han venido porque quieren asegurar su independencia. O sea, eso también lo dice aquí, en el libro. Y es cierto, pero en la guerra es así, se hacen alianzas, y en la política también, ¿verdad? Entonces, Bolívar tenía que venir con su ejército para poder, en ese momento, apagar el incendio. ¿Qué incendio? Los realistas habían tomado Lima y podía perderse la lucha que ya llevaba desde 1820, 3 años, muchas muertes. Entonces, él viene, y eso no se le puede quitar. Y él diseña de manera importante lo que fue la batalla de Ayacucho. Él la diseña, es un estratega. No podemos quitarle esa relevancia. Obviamente como político, allí sí podemos conversar, ¿no? Como político es otra historia. Y bueno, como político, como muchos políticos, él quiere que el Perú forme parte de su confederación, y obviamente eso es criticable, pero los peruanos sacaron a San Martín. Cuando San Martín se fue a hablar con Bolívar, a Monteagudo lo sacaron. Los peruanos, bueno, una parte de peruanos, con el de la Caja Republicana se me fue, el solidario de Cañar, Sánchez Carrión a la cabeza, se encargaron de sacar a San Martín. San Martín no se fue por bondadoso, San Martín se fue porque tenía que irse. Porque los peruanos, ese grupo de peruanos no lo querían. Y a ese grupo de peruanos trajo a Bolívar. Pero no todos, obviamente. Entonces, obviamente, yo no estoy diciendo con esto que Bolívar sea, pues acaso a mí sí voy con usted, no estoy diciendo que es el mejor líder, y etcétera, no. Pero él tuvo una función, y esa función no la podemos quitar. Más allá de sus intereses políticos, Bolívar fue clave para la independencia del Perú y de América hispana. Eso es algo innegable. Es un libertador. No lo hizo solo, lo hizo con mucho sacrificio. Hombres y mujeres, campesinos, criollos, y también en el texto resalta el asunto de la participación de los esclavos. Léanlo de verdad, y bueno, espero que el señor Quedes no se haya molestado, ¿no? En el sentido de que he hablado de Bolívar en esa parte, pero obviamente Bolívar tenía muchas cosas y al final se tuvo que ir, los peruanos lo terminaron sacando para intentar gobernarnos, y seguimos en esa búsqueda, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Buenas noches, ¿se me escuchan? Sí. Okay. Bueno, quiero agradecer primero a mi amigo Pedro Naire, al Instituto Ricardo Palma por estar organizando esta presentación. Espero que sea la primera de varias que se produzcan a lo largo de este año, en el cual celebramos el bicentenario de la batalla de Ayacucho y el fin de la guerra de independencia desde el punto de vista militar, ¿no? Lo otro se podría todavía discutir. Y por supuesto también están acompañados por Guillermo Guedes y por Marisa Bazán, que no solamente es una historiadora muy acuciosa en temas, sino, no lo digo por la amistad, no, yo creo que es tal vez una de las mayores especialistas en los temas de independencia, la cual había publicado algunos artículos en un libro, también los invito a leer. Bueno, mi enfoque de tiempos de la patria vieja de Angélica Palma va a ser más del lado literario, como correspondería justamente a este libro. No voy a extender mucho, solamente voy a dar algunos apuntes importantes que me parecen resaltar de la novela. Bueno, yo personalmente tuve la oportunidad de conseguir este libro que ya lo han exhibido, de la primera edición, que tuve la suerte de encontrarlo en los libros de Viejo. Y además, en algunas historias literarias, las más tradicionales, como la de Tamayo Vargas
o también la de Luis Super Sánchez, se hace mención a la obra de Palma, de Angélica Palma, pero obviamente son menciones muy pequeñas, ¿no? O sea, hacen, digamos, alguna referencia, porque como sabemos, ya se ha indicado, la novela tuvo una publicación en Argentina, posiblemente llegaron algunos ejemplares. Raúl Porras Barrachá, como se ha mencionado, fue uno de los reseñadores, y el libro prácticamente ha sido desconocido por un público muy amplio, ¿no? Felizmente ahora, gracias a Pepe, esta novela y otros textos más de literatura peruana están siendo rescatados y revalorados. Bueno, esta novela la podemos calificar como una novela histórica, si es que tuviéramos que reconocerla como una categoría literaria. ¿Qué es una novela histórica? Bueno, no lo voy a definir acá, obviamente eso llevaría un tiempo más prolongado, pero más o menos podría sintetizar como un relato de ficción, principalmente es una ficción que obviamente reproduce o en tal caso retrata un contexto específico y que tiene una distancia con el autor o autora que escribe. De alguna manera, la novela histórica, podemos decir que hay dos grandes momentos o grandes etapas. La novela histórica tradicional, que nace en el siglo XIX, del romanticismo, con Sir Walter Scott, y lo que se denomina como una nueva novela histórica, que ya es del siglo XX, más o menos a partir de los años 30 en adelante. Entonces, la novela histórica nace en el año de 1814, la primera novela histórica es el Waverley, y después ya hubo una serie de novelas históricas. Es un género además muy interesante porque ha sido transversal a lo largo del tiempo. Hay una histórica romántica, realista, de vanguardias y digamos hasta el siglo XXI. En el caso del Perú, podemos reconocer que la primera novela histórica que se publicó fue Gonzalo Pizarro, una novela de Manuel Ascenso Segura, hace 1844, una novela publicada en forma de folletín en periódicos, y a partir de ahí empezó, digamos, una producción de novelas históricas que sobre todo se han asentado más en el siglo XX, ¿no? Sin embargo, la novela histórica recién está teniendo, digamos, un cierto interés por el público de conocer, digamos, ese tipo de relatos, ¿no? Y cuando uno revisa incluso la novela histórica hispanoamericana, se va a dar cuenta que hay dos temas que son un poco recurrentes. Uno es la conquista y el otro es la independencia. Incluso grandes figuras de la narrativa hispanoamericana del siglo XX, Arturo Prat Pietri, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, han escrito novelas que se centran en personajes de la independencia o recrean el tema de la independencia, ¿no? Novelas como La Campaña de Carlos Fuentes o novelas como El Tenerife Edito de Gabriel García Márquez. Y en el caso del Perú, de alguna manera también sucede algo semejante, ¿no? El tema de la colonia, sobre todo la conquista, y el tema de la independencia. Roque Moreno, que fue una novela escrita por José González Fanning, una novela de 1904, toca el tema de la independencia. Y por supuesto, Tiempo de la Patria Vieja es una novela histórica que tiene las características de una novela histórica tradicional. Bueno, ¿cómo funciona la novela histórica tradicional? Principalmente funciona a partir de que los personajes principales son personajes de ficción, como la familia que se ha mencionado, que es la protagonista. Y ellos interactúan con los personajes históricos, aquellos que están censados por la enciclopedia. En este caso, esa familia, la familia Inestrosa, que es digamos, el eje central de la novela. Los personajes van a interactuar con figuras como Bolívar, por ejemplo. Entonces, ese es más o menos el funcionamiento de una novela histórica tradicional. Y además, esta novela, como sabemos, se va a escribir en un contexto específico del Perú, es el centenario de la independencia, y tiene un título muy interesante, porque en tiempos de la Patria Vieja estamos viendo que cuando la novela se escribe, cuando la novela se publica, estamos viendo la época de Leguía, que es obviamente la famosa nueva, ¿no? Tiene justamente, ¿no? La patria nueva, ¿no? Entonces acá es como decir, ¿no? Estamos ante otro momento, porque incluso, bueno, acá Marisa podrá dar más luces después, se supone que un momento de modernidad empezaría con Leguía, ¿no? O sea, hay una especie de quiebre, porque con Leguía se acaba completamente con la República Aristocrática y empezamos un intento de modernización. Hay un acercamiento obviamente al capital norteamericano, se va abandonando por supuesto la hegemonía inglesa. Entonces el título es bastante significativo, ¿no? O sea, cómo fueron los tiempos de la patria vieja, había una patria finalmente frente a una modernidad, tal vez puede ser un guiño, o puede haber sido un guiño, no lo sabemos, pero me da la intuición un poco que estaba revisando la novela estos días, de que podría tal vez Angélica Palma decirnos algo, ¿no? O sea, tal vez alguna
posibilidad, digamos, de estar ante otro nuevo contexto en el Perú. Pero la novela, lamentablemente, pues no se publicó en el Perú, sino en la Argentina, un país donde salió pues, la Expedición Libertadora, la primera que hay acá, y casi 100 años después, por fin se publica en el Perú. Y eso es algo que debemos reconocerle a Pepe Donaire. Bueno, la composición de la novela está dividida, tiene una segmentación interna de capítulos, cada uno con sus propios títulos. Y uno podría pensar que por las fechas en las que se publica y que se escribe, sería un relato más tradicional, o sea, secuencial, pero no es tanto así, ¿no? O sea, es decir, no es tan lineal la novela como podría pensarse. Empieza, por supuesto, presentándonos a una familia, que es esta familia ilustrosa, que es una familia que además es muy parecida a las familias de los relatos costumbristas, las piezas costumbristas de Manuel Siento Segura, o de Pardo y Aliaga. ¿Sí? Tenemos a la familia patriarcal, padre, madre, o puede ser el abuelo, un esclavo y los hijos menores. Incluso es bastante costumbrista en algunos aspectos, ¿no? Hay que tener en cuenta pues, que la figura de Manuel Siento Segura no fue ajeno a Angélica Palma, ni tampoco a su padre. Y además es una familia que corresponde, por supuesto, a las costumbres sociales de Lima, pero que sabemos está escindida por lo que sería pues, las diferencias políticas. Los personajes no tienen mucha complejidad en su psicología individual, pero sí tienen una complejidad en lo cual vienen a ser las cuestiones ideológicas. Como se ha mencionado, el padre Rodrigo Inostroza es, por supuesto, un acérrimo y fervoroso devoto del rey Fernando VII, y el hijo, ¿no? y la hija Fernando Inostroza y Rosario son más bien patriotas. Entonces, como ya se ha mencionado, esta familia representa muy bien el contexto de aquella época, un momento en el cual se están produciendo las luchas de independencia que terminará justamente en la batalla de Ayacucho y que enfrentará incluso de manera virulenta al final en esta batalla tanto al padre como a su hijo. Pero además, lo interesante es que la novela tiene la capacidad de construir intriga. O sea, es una novela que muy rápidamente te envuelve en intriga desde el inicio, no es una novela que demora, digamos, lo que viene a ser el nudo, porque nos presenta una escena, digamos, muy tradicional, hay un rezo, que está obviamente llevado por la abuela, y inmediatamente empieza, ¿no?, la discusión en la familia. El padre quiere que Dios proteja al rey, que se acabe la incertidumbre, y el hijo interviene obviamente con una posición distinta. Entonces, pues, ahí podemos empezar a ver que la historia que ocurre primero en Lima empieza a presentarnos a un personaje que es el hijo que empieza, por supuesto, a involucrarse con las personas que están, por supuesto, por el lado patriota. Pero aparece otro personaje que me parece interesante, que es el de Juan María Aguilera, que es el que le permite a la novela romper con el espacio central, ¿no? O sea, la novela es una novela de cambio de espacios, de escenarios. Pasamos de Lima, de un escenario cerrado a un escenario abierto. De ahí pasamos a la figura de Juan María Aguilera, que viaja a España, como explicamos bien Marisa, se involucra, ¿no?, en los acontecimientos de las Cortes de Cádiz, sufre un desengaño amoroso, hay algunos elementos ahí medio de espías, tiene, digamos, muchos matices, y es el personaje que está lacerado por el amor y decide regresar justamente a su patria, ¿no? Entonces, para contar la historia, Angélica Palma ha utilizado una voz de una narradora que cuida muy bien el lenguaje, que tiene ciertos fraseos, ¿no?, muy peronistas, podría ser esa tal vez una influencia también del padre, y además nos presenta, por supuesto, lo que viene a ser las posiciones ideológicas de los personajes, ¿no? No solamente se ve la tensión entre peruanos contra peruanos, sino también entre americanos, que es lo que está en boca de los personajes. Hay una desconfianza con los colombianos, y eso por supuesto lo manifiestan los personajes. Entonces esta narradora, o esta voz narrativa, la que cuenta la historia, también permite que los personajes se enuncien. O sea, la novela tiene diálogo, ¿no? Y los diálogos no son breves, ¿no? Hay una frecuencia de diálogo, lo que nos permite por supuesto conocer
a los personajes, ¿no?, que ellos justamente van enunciando. Entonces, como podemos ver, es una novela que está estructurada de tal manera que cause tensión en cuanto a la trama. La novela se desplaza espacialmente, pero no pierde el hilo de conducción, y los personajes que primero están, digamos, concentrados, se dispersan, ¿no?, vuelven a encontrarse, vuelven a dispersarse y al final vuelven a reunirse terminada la batalla de Ayacucho. Y además hay otro punto, no me voy a extender más, ¿no?, que es justamente la noción de criollo, el concepto de criollo. Es cierto que en las guerras de independencia intervienen diferentes sujetos sociales, pero finalmente los que lideran esta guerra de independencia fueron los criollos. Pues claro, el concepto de criollo, como sabemos, es un concepto que viene del siglo XVI, ¿no?, del portugués de crioulo, ¿no? Y un criollo muy bien podría ser un español, obviamente, como sabemos, hijos españoles nacidos en América, pero también los hijos españoles que nacían en América, también, como lo trajo Bernard Lavallee, que es estudioso francés, en su libro Las Provincias Ambiguas, ¿no? Un criollo también podría ser un mestizo, incluso hasta un mulán. Y es interesante que en algún momento, cuando se produce el enfrentamiento entre Rodrigo Nostroza, el patriarca, con Juan María Aguilera, Rodrigo Nostroza dice: yo también soy peruano, pero como tú como peruano deberías saber que eres súbdito del rey. O sea, ya para el siglo XIX la conciencia del sujeto criollo tampoco marcaba una identidad con los españoles. Entonces es muy significativo. Dice, pero no quiere obviamente un traidor a mis ideas, y por eso es que expulsa a Juan María Aguilera. Entonces lo que ha hecho Angélica Palma es mostrarnos finalmente lo que Balzac decía sobre la novela, ¿no?, que la novela es la historia privada de las naciones, y obviamente la lectura de esta obra, que nos permite reflexionar sobre lo que es nuestra independencia, es entender cómo es que se gestó este momento tan importante para nuestra nación, y obviamente poder comprender que los diferentes puntos de vista sobre la concepción del Perú, que el día de hoy deberían estar mucho más acentuados, nacieron de un conflicto, de una guerra civil, porque eso es lo que vivimos, y seguramente la literatura es la que mejor nos permite entrar en estos cuadros humanos de lo que fue justamente estas gestas. Y la idea es que, bueno, yo no soy muy partidario de pensar que la literatura puede cambiar el mundo, pero por lo menos puede hacer reflexionar un poco sobre nuestra vivencia. Yo creo que esta novela merece leerla por eso, aparte también por sus de leyes. Y sí quisiera agradecer, por supuesto, aquí a Pepe por haber conseguido que 100 años después la novela se imprimiera como debió hacerlo en su momento. Yo creo que deberíamos darle un aplauso por ello. Bueno, muchas gracias por los comentarios, gracias a Guillermo, gracias a Agustín, gracias a Marisa, gracias al público por sus aplausos, pero no los últimos, sino los anteriores. Y quisiera hacer algunos comentarios breves, ¿no? En realidad, este proyecto me engancho con este libro. Yo quería publicar otro de Angélica, pero revisándolo, digamos, ese es el problema de las obras póstumas, ¿no? Porque si son póstumas es por algo. Entonces, a veces lo que se hace después de la muerte de un autor es algo forzado, ¿no? Entonces siempre voy a preferir las obras que fueron publicadas con la intención de ser publicadas, ¿no? Y no en proceso de maduración. Entonces desestimé ese proyecto y se me ocurrió presentarlo para los estímulos económicos, ¿no? Aprovechando que justo eran los 100 años del premio, un premio injustamente no concedido, ¿no? Y posiblemente por razones políticas, ¿no? Lo que postula Angélica en este libro es una guerra fratricida, es una guerra entre hermanos, es una guerra
de conocidos, de parientes, de iguales. Y lo que quizá quería pues el gobierno de Leguía era algo más épico, algo de buenos contra malos, ¿no? Los malos eran los buenos y los rebeldes eran los malos, ¿no? Y le metían una patada y lo sacaban, y no fue así, pues. Es que no, así no son las guerras, mucho menos la independencia, ¿no? Son muy complejas y sangrientas las guerras de independencia, son muy dolorosas. Y sí, pues el Perú era la perita, ¿no? de la corona española, ¿no? Acá estaba todo. El virrey español era obviamente más importante que el de México. ¿Y cómo se sabe eso? Porque el sueldo del virrey de Perú era mayor que el de México. O sea, así de simple, pues, ¿no? Era un cargo de mayor responsabilidad en una zona más. Bueno, hay razones pues históricas, ¿no? Entonces, y todo estaba acá. Y estar acá era como estar en España, eso es lo que nos cuesta creer, ¿no? Era solo español, ¿no? Y son 300 años, más de 300 años de reinato, y nosotros ni siquiera tenemos, bueno, apenas tenemos 200 años como república, imagínense, 300 y eso, ¿no? De republiqueta, mi interés por el bicentenario no es reciente, bueno, mi interés por el bicentenario empieza hace como unos 10 años, cuando descubrí algo, un tema ya familiar, y desde ahí me propuse pues desarrollar una serie de libros, de obras literarias, ¿no? Vinculadas con esta reflexión, ¿no? Sobre la independencia, y entre ellos tengo, por ejemplo, los proyectos 21, ¿no? Que Marisa presentó, me acuerdo, en la Feria del Libro, ¿no? Hace algunos años, se interesó, bueno, también Agustín estaba involucrado en ese proyecto, y luego Marisa participa como autora de ficción, ¿no? En el segundo volumen que está dedicado a las mujeres que lucharon por la independencia de México, ¿no? Entonces, un libro muy revelador, ¿no? Y aparte están pues los recientes, bueno, está Libertas de Arturo Molinari, está la novela que se publicó el año pasado de Carlos Mogonese, Independencia, que está ambientado en el distrito de Independencia, pero que tiene que ver con independencia y con la independencia económica. Entonces hay toda una reflexión y recientemente, muy recientemente, pues Visiones del Bicentenario, las tradiciones de la independencia de Palma, ¿no? Y ya, para mí ya la perita endulce este libro, ¿no? La Angélica, que es un rescate literario, que en realidad es como darle el premio pues, que se le negó hace 100 años, ¿no? Porque para un autor el trofeo puede ser importante, la plata puede ser muy atractiva, pero lo más importante, lo que siempre va a pedir un autor es que le publiquen la obra, si está prometida, ¿no? En las bases de un concurso. Y no haberla publicado me parece una canallada absoluta, ¿no? Ahora, si se quedó segunda o empató, eso no queda claro. En la versión de Agustín dice que ganó, Porras dice que quedó segunda, ¿no? Entonces, en realidad hay contradicciones y bueno, al menos Angélica tuvo mayor suerte, porque el otro señor que compartió con ella o ganó a Angélica, su obra se publicó en la década del 50, ¿no? O sea, 40 años, 30 años después. ¿Cómo se llama el autor? José. Sí, José Félix de la Puente, ¿no? Su novela es Por vestir de novela colonial, ¿no? Entonces, muy injusto, ¿no? Muy injusto que ocurra eso, pero así es el Estado, ¿no? Así es el Estado, así funciona el Estado, ¿no? Pero, y el Estado ahora cumple, pues, ¿no? Un poco tarde, pero cumplió el Estado, cumplió. En realidad, cuando postulé el proyecto, tiene que ganar, ¿no? Porque si pierde, porque son leguistas, ¿no? Bueno, volvió a ganar. Bien, entonces,
Y con esta novela ocurre, ya yendo a otro ámbito, ocurre algo interesante, ¿no? En Semana Santa, por ejemplo, cuando vemos una película de la Pasión de Cristo, sabemos en qué va a acabar, ¿no? Sabemos en qué va a acabar. Que lo crucifican al Señor y resucita, ¿no? Y acá también sabemos que quién va a ganar. Pero lo mismo que nos ocurre en Semana Santa, cuando uno lee esta novela, es que lo importante no es lo que sabemos que va a ocurrir, sino cómo se va modificando la historia. Y esa es la magia de la literatura, del arte de narrar, ¿no? Y es una novela que engancha, que atrapa bien, porque hay otros temas, hay otras cosas que maneja muy bien Angélica. Angélica